Bienvenidos a Pussy Riot TV Channel. Nah. Pues no, os hemos engañado, somos nosotros, Mundo Hacker TV. Y esto ha sido un homenaje a The Pussy Riots. Y bueno, hoy cambia un poquitín el programa, hoy se ponen en conjunto poderosas fuerzas del mundo de la seguridad informática, y tenemos colaboradores muy especiales, en este caso por esta parte a Yago Hamsen con nosotros, de vuelta. Hola, ¿qué tal? Encantado, Antonio, de volver a estar aquí contigo y de que me hayáis invitado de nuevo. Parece mentira. Eso. A Yago Jesús de Security by Default. Hola, Antonio, ¿qué tal? Tengo que decir que yo pensaba que esto era un homenaje a Chema Alonso por lo del gorro, pero ya veo que no. Yago Jesús, tan gracioso como siempre. Y con nosotros, Cristian, que ya lo conoceréis, desarrollador del proyecto Bootstrap Team. Encantado, bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Quizás sea tu última vez, muchacho. Y bueno, el tema que tenemos es bastante interesante, es esa petición de nosotros, porque nadie lo había pedido, y vamos a hablar de detectores de intrusos, ¿no? Los IDS. Entonces hay mucha confusión entre IDS, IPS, HIDS, etcétera, y lo mejor sería definir para todo el mundo qué es un IDS y lo categoricemos un poco. ¿Quién quiere comenzar? Un experto como yo. Bueno, si me das pie. Bueno, un IDS es un sistema de detección de intrusos, sin más. A partir de ahí, evidentemente, subyacen diferentes tecnologías o grupos de software. Por ejemplo, tienes los NIDS, que lo que hacen es buscar anomalías en la red, leyendo el tráfico de red, detecta si hay ataques. Tienes un host IDS, que lo que hace es las anomalías del sistema operativo. También los tienes de Wi-Fi, que aquí probablemente mi tocayo pueda hablar WDS, mucho. correcto. También los hay incluso a nivel aplicación web, que leen las peticiones al servidor y de ahí dictaminan si son legítimas o pueden tener veneno. Vale, y también están los IPS, por ejemplo. Vale, porque muchas veces escuchamos IDS, IPS, NIDS, NIPS. ¿Qué diferencia hay entre un IPS y un IDS? Así de una manera... Bueno, la diferencia que podemos ver a primera vista es que el IDS simplemente mira lo que está sucediendo y te alerta lo que está sucediendo, mientras que el IPS lo puedes configurar para que bloquee ese tipo de conexiones que estás viendo. Tiene cierto grado de inteligencia. Sí. O sea, es activo, toma decisiones sobre lo que está pasando, decisiones a veces bien tomadas y otras veces no demasiado bien tomadas, pero es capaz de bloquear conexiones, es capaz de alertar remotamente o de activar servicios o de hacer escaneos de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Sí, de gatillar una serie de acciones en función Yo creo que la diferencia más notable es que un IDS no funciona y un IPS sí, porque un IDS cualquiera que los haya montado e implementado, conceptualmente es una idea muy atractiva el poder leer la red, pero al final el número de información que genera es totalmente inmanejable. Al final yo he sido testigo de empresas que han invertido mucho dinero en comprar mucha infraestructura y han acabado con el pañito de la abuela encima, porque nadie les ha podido sacar rendimiento. Claro, en los IDS. En los NIDS. En los IPS, que ya sí que son reactivos y que permiten tomar acciones, es una extensión de un firewall. Antiguamente un firewall, dirección origen, destino, puerto, pues ahora se le añade y además bloquea cuando detectes un tráfico malicioso, con lo cual ya es útil, no lo otro, que es simplemente, bueno, a lo mejor como forense, pero... Sí, no, entonces, ¿qué ventajas podríamos, o qué se esperaba entonces de tener los IDS? ¿Qué esperaba la gente? Es un sistema, volvemos otra vez a tocar otro tema que ya hemos tocado aquí, que es un sistema de correlación de eventos, ¿no? O sea, por un lado tienes un sistema generando un probe, vamos a decir, un dispositivo que está detectando cosas y generando un flujo de tráfico, un flujo de alerta. Por otro lado tienes un servidor que está recibiendo esa información en tiempo real, que la está archivando hacia una base de datos y una consola que está alertando en tiempo real o casi en tiempo real de lo que está ocurriendo. Entonces el problema es el mismo que el de los correladores de eventos. Pero efectivamente, mira, este tío ha estudiado para este capítulo, ¿eh? O sea, pero le ha faltado uno. La posibilidad de actualizar, es decir, porque los IDS detectan intrusiones porque en verdad trabajan con firmas, con marcas, con bases de datos de anomalías, sí, ¿no? Efectivamente, pero el problema también que tienen los IPS frente a los IDS es que te puede salir un falso positivo y hay mucho malware, ¿no?, que hace ciertas peticiones que puede coincidir con otras peticiones que son de programas totalmente inofensivos. Entonces el problema que te puede dar un IPS es que tú te estás descargando las reglas de, bueno, hay muchos sitios donde las puedes descargar o pagando gratuitamente,
Y el problema es que te puede dar unos falsos positivos y te puede llevar toda la red al caos, porque claro, se empieza a bloquear conexiones, no sabes por qué. El IDS te permite no llegar a ese punto y sí poder encontrar ciertas conexiones que pueden ser algo dañinas o bueno, de mil motivos. Sí, o maliciosas. Maliciosas, efectivamente. Y no creas ese caos en la red que puede crear un IPS. Diego, te está llevando la contraria, ¿eh? Sí, yo creo... esto es la primera vez que sucede esto, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que esto es un poco como el comunismo. Él está hablando de una teoría que es estupenda y maravillosa, donde la gente se reparte todo y es feliz, pero nosotros, en Mundo Hacker, no tenemos nada, por eso nos repartimos todo. Pero hay un matiz, y es que el momento que tú tienes una consola de alertas con un IDS en una red importante, al final se llena de lucecitas rojas y no se puede manejar. Claro, es que yo ahí quería matizar también que aunque los vendan en muchos casos como dispositivos plug and play o como software plug and play, que llegas, lo instalas y funciona y te bajas una serie de reglas de internet, en realidad hay que adaptarlos al funcionamiento de la topología de red, de la infraestructura interna. Aunque lo afines, el número de alertas y el número de la gestión del IDS se convierte en algo inmanejable. Sí, yo lo he sido testigo, repito, de grandes empresas que teniendo dos operadores mirando consolas y al final casi llevarlos al autismo, o sea, de hecho, no poder con todo ello. O sea. No, y de hecho lo que está sucediendo es que en muchos sitios se vendieron de manera masiva y los están retirando. Sí, correcto. O sea, estás quedando con 4 o 5 sensores en sitios determinados, muy estratégicos. Efectivamente, ¿sabes? Es decir, que no hace falta comprar tantos IDS. Prometieron mucho en un principio porque hubo un boom, estamos hablando de un boom, 2002, sí, 2003, 2004, sí. 2000, se vendieron cantidad. Sí. Bien, entonces, pero y veamos, para que explicar a la gente, vale, ya sabemos IDS, IPS, y dentro de cada uno de ellos hemos visto que están los host IDS, host IPS, network IDS, network IPS, etcétera, las distintas categorías, pero es decir, ¿cómo, en estas 3 capas, cómo monitorizan? ¿Qué estrategias de monitorización siguen? Porque yo entiendo que es monitorización, firmas, como los antivirus, ¿sí? Ajá. Y se supone que heurística, pero esas heurísticas deben de llevar 300 comillas entre esa palabra, porque al final los que prometen aprender del tráfico legítimo y marcar el legítimo nunca llegan a funcionar bien, o por lo menos todavía nadie ha dado con un sistema realmente útil para ese tipo de eso productos. será en el momento de gatillar algún tipo de alerta, de definirlo como malicioso. Vale, pero hemos visto que están aquellos que son más en la estrategia de monitorización, están los que se basan en host, que podemos decir que es los que están pendientes de que el sistema operativo, los registros, los procesos... Es que es diferente, porque nosotros estábamos hablando de un IDS, de tráfico de red. Los host IDS son diferentes porque es otra tecnología, o sea, son primos hermanos, ni siquiera hermanos. Entonces, ahí eso sí que merece un capítulo aparte para hablar de sus problemas y de cómo funcionan. O sea, ¿qué pasa? ¿Que quieres volver otra vez a Mundo Hacker, tío? Bueno, está buscando otro capítulo. Está buscando luego por la chica de recepción. Bien, en lo que me refería en la estrategia de monitorización de esta gama, de estas categorías de IDS o IPS, pues aquellos que monitorizan propiamente un host, aquellos que cuidan del estado de la salud o no modificaciones del host, aquellos que se basan en el control de objetos o aplicaciones del sistema, no en el sistema en sí, sino sistema de ficheros, ¿no? Tipo Tripwire, etcétera. Aquellos que trabajan en entornos de redes, que es el flujo de red que atraviesa a través de ellos, y no sé si hay alguna otra más. En el caso de redes siempre hablamos de monitorizar a través de un puerto mirroring o de un puerto spam port, por ejemplo, o de un tap, monitorizar todo un segmento completo de red, ¿no? Y tomar decisiones en tiempo real. Normalmente tienen que ser equipos con grandes capacidades de proceso. Y ahí es donde estamos entrando, que este sería un NIDS. Correcto. ¿Vale? Para que es importante, es clasificación. Ahora ¿no? que has sacado el procesamiento, me gustaría decir que el problema que tienen muchos IDS o IPS es que, por ejemplo, el Snort trabaja en un solo hilo. Entonces te empieza a venir tráfico y como tenga mucho, pierdes paquetes. Efectivamente. Hay otros como es el Suricata, que trabaja en multihilo, que más o menos sí que va a las reglas de Snort, todavía no lo han cogido bien, pero bueno, te permite manejar muchísima más cantidad de paquetes, ¿no? Porque efectivamente hay que utilizar máquinas bastante potentes, con bastante RAM y bastante procesamiento, porque, por ejemplo, un IDS te va a consumir muchísimo más que un IPS, te va a consumir más que un IDS, porque el IPS tiene que pasar el tráfico por él, mientras que el IDS solo mira. Entonces, según cuál es tu objetivo,
tienes que usar máquinas de una... Tú debes de estar trabajando en una movida de esta, ¿verdad? Sí. Se ve la gente que está preparada. Sí, sí. Yo lo máximo que he utilizado es el Tripwire, ¿sabes? Que está basado en control de integridad de ficheros, ¿no? Correcto. Después hay una de las partes que es cómo recogen la información, y estabais comentando, Sensores. Sí, pero ¿y cómo es en tiempo real? Que es la problemática de estos de network, ¿no? Sí. Que pueden llegar a perder paquetes, Tráfico. pero hay otros que almacenan, que es en batch, en recopilación de información, y después miran. Sí. Son menos proactivos. Pero eso son herramientas forenses. ¿Sabes? Yo eso ya Sí. no lo categorizaría como un IDS o un IDS, sino como una herramienta forense. Que tú le pasas una captura en formato PK, por ejemplo, y de ahí lo Busca extrae y lo anomalías. parsea. Pero yo creo que eso va más orientado a un trabajo forense más que un trabajo de un IDS. Aunque bueno, al final todo esto intersecciona y ya se pierde un poco el qué es qué, porque el uno hace un poco del otro y se convierte un poco en un mix. Y al final lo que hacemos es Sí. Pasando al tema en el que domino yo un poquito más, que es wireless, Wi-Fi. Ya me estaba dando por debajo Sí, ahí. patadas, me estaba dando. Taca, Venga, taca. a ver, los WIDS IPS. Los WIDS o IPS tienen muchos más problemas, porque en el caso de la monitorización de un canal de red, realmente, pues sí, tenemos un problema de ancho de banda con respecto a que tenemos que pasar el flujo de un montón de puertos por uno solo y procesar en tiempo real. Pero en el caso de Wi-Fi es a veces mucho más problemático. Primero, porque tenemos que tener una capacidad de escucha muy buena, o sea, la capacidad de exponer una serie de sensores en la zona que queremos monitorizar, que además tienen el problema de los canales, o sea que hay infinidad de canales. Tenemos solamente en 802.11 BG tenemos 14 canales máximo, y luego en 802.11a ¿Y manejamos cómo otros hacen? muchos. ¿Van saltando canal a canal? ¿Cómo, Es imposible. ¿O va a poner uno en cada canal? ¿O cómo Tendrías es? que poner uno en cada canal que utilices. O sea, si tú realmente tu infraestructura, por ejemplo, maneja, imagínate, 8 puntos de acceso para dar cobertura a un área determinada, si tú quieres poner sensores, realmente sensores que escuchen el tráfico y los ataques, posibles fallos de autenticación, posibles defectos, anomalías en el tráfico, debes de poner uno en cada segmento, o sea, uno en cada canal en que estás tú emitiendo. Efectivamente. Si tengo 8 y emito en 8 canales, 8. Efectivamente, no queda más remedio, con lo cual esa tecnología ha dejado de ser útil desde que no es viable llevarla a cabo. Otra posibilidad de aproximación a esa infraestructura es decir que el propio punto de acceso, un punto de acceso de categoría alta, sí, de precio alto evidentemente, como los que venden los chinos en la tienda de la esquina, pues ese ya lleve su propio software IDS con ciertos vectores de análisis, o sea, vectores conocidos como posibles ataques ARP, posibles ataques de inyección. Está haciendo como un HIDS en el propio AP. En el propio AP. Eso sería más viable en una infraestructura, porque no tendrías que tener tu infraestructura, que ya es compleja de por sí, de wireless, sino además mantener otra paralela de sensores, de sensores, claro. Vale, ya me está rayando mucho. Tú que estás, le veía que tú que estás más especializado en cuál, en los de en host. los de host, efectivamente. Venga, cuéntanos. Voy a intentar ser me más estaba pegando patadas por debajo de la mesa también. Voy a intentar ser más esquemático. Pero básicamente un host IDS es un sistema que monitoriza el host, el comportamiento. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden hacer saltar un host IDS? Que aparezca un nuevo usuario en el sistema. Que eso no lo mostrarás en la práctica. Efectivamente, eso lo enseñaré en la práctica. Y también, por ejemplo, que detectes también ataques de red. Incluso, por ejemplo, si te está llegando un ataque de envenenamiento ARP, que también te alerte y te proteja, te permita decir, perdona, ha cambiado la MAC del router y puedes usar la anterior, y con un botoncito pues le dices, muy bien, la nueva entiendo que es un veneno que me está mandando por la red, bloquearlo. Entonces, eso es un poco lo que es un host IDS. Que es una cosa que yo tenía que decir, yo pensé que en los HIDS, en los host IDS se perdía la visibilidad de lo que pasaba en la red, hasta tu Ethernet. Claro, pero es del host, o sea, es un poco tu guardaespaldas. Lo que le pase al de al lado, en principio, no lo controla y no lo mira, es simplemente de la integridad de tu equipo. En el caso de mi software, que es Patriot NG, lo que hace... también lo mostrará en la práctica, me está dando por debajo. Aquí debería aparecer una URL, pero a ver si se porta en producción. ¿La podéis descargar de Security by Default? No, security-projects.com. Ahí es donde tengo mi pequeño repositorio de herramientas. También en Security by Default hay post al respecto, pero el sitio de descarga... Correcto.
Entonces, lo que hace es que cuando arranca, le hace una foto al sistema como estaba, las claves de registro, usuarios, la MAC del router, de tu router y una foto global. Y en base a eso va probando si todo sigue igual. Entonces, si por ejemplo la página de inicio de Internet Explorer cambia, te alerta. Ha cambiado. Puede ser legítimo que lo estés cambiando tú, pero si tú resulta que estabas con el Office, muy probablemente sea una pieza de malware que está cambiando tu página de inicio. Eso pasa mucho en los pornos, en la página de porno, cuando estás en el porno. Me lo han contado algo así. Al fin y al cabo, Internet, ¿para qué se hizo? Para el porno, ¿no? Pues nada más. Lo demás no tiene sentido. Y eso, efectivamente, eso, ha contado muy bien la labor de HSIDS. Tú que sí trabajas diariamente con ellos, ¿qué? Con los IDS. Con IDS concretamente, sí. Los de red. Sí. De red. ¿Y ahí tienes esa problemática de pérdida de paquetes, etcétera? ¿O eso está hoy muy dependiendo, ¿sabes? Ahí lo que se hace es calcular más o menos cuánto tráfico se genera en esa red. Entonces, dependiendo de cuánto tráfico lo que hacemos es dividir, ¿no?, el tráfico. Es decir, se pone una sonda en un punto, otra sonda en otro punto, entonces ahí podemos repartir el tráfico de tal forma que no se sobrecarguen los servidores. Pero ¿qué pasaría? Si llega el momento que es demasiado tráfico lo que puedes pierdes soportar, paquetes. se pierden paquetes. Y si pierdes paquetes, no ya efectivamente. ¿Sabes? Bien, y ahora lo que sí sabemos es que todas estas anomalías o cambios o tráfico malicioso, ¿no? Es detectado ¿por qué? Porque existen unos mecanismos en él que puede comparar, ¿no? Las firmas, yo que he utilizado Snort, que son estos famosos ficheros ya con firmas muy predefinidas, de ataque de SynFlow, de ataque al FTP, de ataque de port scanning, ¿no? Pero, y en Snort lo que más me parece enriquecedor es que tú puedes generar tus propias firmas, tus ficheros de firmas, añadirlos, ¿y dónde entra la heurística en esto? ¿Qué es lo que tú decías que...? Hombre, yo creo que muchas veces también se hace el análisis de comportamiento de la red y hay software que va más orientado a eso. En el caso de Snort sí que es verdad que se intenta introducir, pero vamos, mi última referencia, que tampoco es excesivamente actual, es que sigue siendo un sistema de firmas. De hecho, yo siempre lo que es mirar la carpeta con los 200.000 ficheros con ataques ya predefinidos. ¿Tú utilizas Snort? Sí. ¿Y él tiene parte de aprendizaje o es pura firma? No, y uno de los problemas que yo veo a este tipo de software es que, por ejemplo, hay muchas reglas, por ejemplo, que te detecta las herramientas por el user agent. Entonces, si te están escaneando con una BIG, detecta el user agent o detecta la URI, ¿sabes? Eso ya son dos reglas distintas. Entonces, hay muchísimo software que te detecta por user agent. Entonces, es tan fácil como ponerse un proxy, el Pólipo, por ejemplo, cambiarte el user agent, y en los IDS te ha saltado, vamos, ya puedes hacer la mitad de las cosas, ya no va a saltar. Ese QLMap te lo permite también. Sí, a este tío le van a despedir seguro de su empresa. Sí, vende IDS, pero sabe cómo... No, administra IDS que no sirven para nada. ¿Sabes? Sí. Bueno, pero ahí está que puedes generar unas reglas que ya juegas más con la URI. Con la URI de las peticiones, a qué puertos pueden ir, qué tipo de código puede llevar esas peticiones. Entonces ahí ya tienes que hacer reglas más profundas, pero las reglas que te vienen por defecto realmente en Snort son un poquito básicas, ¿no? Es más o menos, pues sí, si te lanzan un Nessus o cualquier cosa de esas, lo ves. Pero si hay alguien que sabe, se lo va a saltar. Entonces tiene que estar uno al otro lado también que sepa definir otras mejores reglas para... Y aparece una cosa que es un costo asociado en las empresas, que las empresas no saben valorarlo, que entienden que la gente que tiene que estar pendiente de estos dispositivos, porque se necesita personal humano cualificado, y tú lo has dicho, las experiencias que hay, no gente autista, en el buen sentido de la palabra. Ellos eran normales y después de ver esas consolas de errores se volvieron... ¿Sabes? Se perdieron el rumbo. Totalmente, es como un controlador aéreo. Hay una película, no recuerdo el título, que se acaban volviendo locos. Pues efectivamente es algo así, cuando estás viendo tantas alertas, tanto tiempo, llega un punto en el que vas por la calle y vas viendo alertas. Vas viendo a Matrix codificándose. En el caso de Wi-Fi también es un poco lo mismo, o sea, hay ciertos patrones de comportamientos que son muy conocidos, que son los ataques clásicos, el aircrack, el aireplay, haciendo una inyección de ARP o haciendo reinyección de tráfico directamente, desautenticación, falsas autenticaciones, o sea, hay mucho comportamiento que puedes más o menos prototipar. Y ahí ya algo que lo que hay es
¿ahí dice algo o es que lo registra y lanza una especie de alarma? O sea, si tienes un IDS, si sencillamente es un IDS, lanzará un evento que lo parsearás hacia tu sistema de correlación de eventos de la empresa, el que utilices, o cualquier sistema, cualquier agente que reciba ese evento y lo procese y haga lo que tenga que hacer con él. Eso es IDS. Pero en el caso de que es un IPS y que además lo tienes integrado con tu punto de acceso, WIPS, en ese momento también puede tomar decisiones como, por ejemplo, bloquear a esa conexión directamente. Puedes decir, a esta Mac no la dejo entrar porque no es conocida. O, por ejemplo, hay un punto de acceso, ¿cómo funciona un WIDS, por ejemplo? Los comportamientos que detecta son estos patrones de ataque, pero también, por ejemplo, que un vecino monte un punto de acceso nuevo en la oficina al lado de la tuya, puede hacer cantar a un IDS. Puede decir, error, hay un punto de acceso no controlado en esta zona. Para que ya empieza en la parte de los falsos positivos. Claro, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor es un falso positivo o a lo mejor realmente es que el jefe de la oficina se ha comprado en el Carrefour un punto de acceso y lo ha enchufado a la línea y tienes un problema de seguridad. Entonces, claro, ahí está el tema de la consola, del análisis de eventos y hasta dónde das permisividad en lo que ocurre, ¿no? O sea que en un principio la visibilidad que prometían también es realmente complicada, porque una de las cosas que vendían es que estos dispositivos puestos daban mayor visibilidad en la red, mayor visibilidad en la organización, etcétera. ¿Algún que te veo con ganas de hablar? Habla, muchacho. Yo creo que ese es el problema, que al final se intentó idear un sistema que permitiera categorizar y lo que no te das cuenta es que tanto en tráfico wifi como en tráfico red, el tráfico está vivo. Entonces, no puedes predecir todo lo que te vas a encontrar por un lado y lo que has conseguido predecir muta. Con lo cual, llega un punto en el que trabajas, sí, tienes muchas reglas, pero muy desactualizadas. Claro. Porque es lo que comentaba él. Yo saco una regla para bloquear tu nuevo script y tú a los 10 minutos has sacado una modificación para que ya no lo pille. Entonces estamos aquí jugando a decir, bueno, la gente que use esa versión de hace un año sí, la nueva no, y al final acabas por perder la batalla. Es el caso, por ejemplo, de Skype, ¿no? Un Skype, por ejemplo, que es un programa conocido por todos, hace saltar firewalls, hace saltar IDS. ¿Por qué? Porque su comportamiento es mutante, o sea, tiene una serie de mutaciones de comportamiento. Funciona muy parecido a un troyano en ese sentido, ¿no? Es capaz de establecer una conexión de una forma, pero tiene otras 4 formas diferentes de establecer la misma conexión, con lo cual tú estableces un patrón de comportamiento dentro de la empresa. Es que me acuerdo cuando tienes un troyano, Antonio, te lleva de Skype, tío. Tienes de Skype, tienes un troyano. Máquina, es verdad, es verdad, se comporta un poco como un troyano, es que realmente es así. Vale, y ahora un desafío, NBA. ¿Qué son? Unos tíos jugando a baloncesto. Un máster MBA. O sea... Network Behavior Activities. Oh, qué bonita palabra. Es que cuando estudio, cuando venga a Mundo Hacker. Qué bonita palabra. También es que me he acordado de otra de varias. Comportamiento. Basado en comportamientos, que también presenta sus deficiencias. Yo, donde lo vi bien, creo que fue en un gran centro comercial que vende internet. Cuando se ven determinadas entradas, hay un flujo, él aprende de flujos, con unas horquillas de confianza, de flujo de consultas o de venta vía online. Pero claro, de repente llega una gran cantante a dar un concierto a Madrid, eso se dispara, y ¿qué es lo que hace? Es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Puede llegar a parar servicios, porque hay 1 millón de tíos comprando entradas ese día para ver ¿sabes? Es decir, sería otra clasificación que pondría yo, estos que se basan en el comportamiento de actividades, que medio aprenden en el tiempo, pero que el tiempo no es lineal. Hay época del año, navidades, verano, etcétera, donde los crisis. La crisis. Aquí sería el caso que es que baja demasiado. Claro, entonces, o te suben el IVA. Se está volviendo un rebelde. Me estáis contagiando el gen de la maldad. Bien. Algo más, Cristian, ¿quieres aportar algo más que nos va quedando poquito tiempo sobre tu experiencia, proyectos? Algunos otros, Snort es recomendado para todo el mundo para aprender. Sí. O sea, yo pienso que es como que han aprendido todos. Quiero decir algo porque si hay alguien que se va a bajar... No nos interesa mucho lo que quiero decir. Quiero decir algo porque si hay alguien que se baja Snort, lo primero que va a hacer seguramente es ponerse el IDS, pero si se lo quiere poner IPS, no lo puedes. O sea, si tú te lo instalas como IDS, no puedes convertirlo en IPS. Tienes que volver a compilar el código
para IPS. Entonces lo digo por si hay alguno que se lo baja y se come la cabeza un poco, pues que ya me aviso un poco de que... Ya lo sufriste en tus carnes. Que efectivamente. Entonces... Bueno, aprovechad de la primera y última vez que veis a Cristian en el mundo hacker, ¿sabes? Pero bueno, si consejo... ¿Quieres algo más basado en tu experiencia, Yago, de estos cacharritos y tal? Yo creo que un IPS sí que lo veo útil. De hecho, incluso hay compañías, no daremos nombres, pero que incluso tienen servicios de compra de 0 days de cara a generar reglas privadas para sus clientes. Entonces, cualquiera que lo google sabe de quién estoy hablando. Y lo que hacen es eso, es dar dinero. Si tú, por ejemplo, encuentras una vulnerabilidad en Explorer, ellos te compran los detalles para que su red de protegidos tengan una regla que les proteja del posible ataque que surja de eso. A cambio te dan un dinero. Bueno, para pues que veas la cantidad de mercado que generan este tipo de productos. Y esa empresa está cotizada en bolsa, en el Nasdaq, seguramente. Pues creo que fue comprada por otra gran empresa. Ya te digo. Y después la compró Caja Madrid, el Lehman Brothers español. Bankia. Ahora acaba con Bankia. Vale, Yago. Yo también un poco, mi punto de vista es el mismo. O sea, es poco práctico en Wi-Fi, bastante poco práctico, pero sin embargo sí que es muy práctico que los fabricantes implementen ciertas, quizás no todas esas normas de filtrado, no todas esas normas de análisis, pero ya sí que hay algunos grandes vendedores de puntos de acceso, de APs, que incorporan cierta protección contra ciertos tipos de ataques que funciona muy bien desde dentro. Es muy complejo hacerlo mediante una red de sensores, pero sin embargo el propio punto de acceso desde su interior tiene mucha más facilidad para darse cuenta de qué cosas están pasando con el tráfico. Entonces, por ejemplo, cuando hay un ataque web, por ejemplo, o cuando estás malformando tráfico web porque puedes estar siendo atacado, el punto de acceso tiene más capacidad de jugar desde el interior. Por lo tanto, en vez de WIDS, yo prefiero puntos de acceso inteligentes. Vale. Entonces, habéis conocido al hombre WIPS, al hombre HIPS y al hombre que trabaja en NHIPS. IDS. Bueno, pues en este momento yo pienso que, es decir, Yago Jesús si nos quiere mostrar, hablando de ahora en la parte práctica, en todo lo que es en HIDS, cómo funcionan estos dispositivos, y Cristian después en la otra parte nos mostrará un proyecto que ellos están trabajando bastante interesante, que es BookTrack Team, una suite de herramientas de auditoría, y lo único que es agradecerles. Vamos a finalizar aquí el programa de hoy. Agradecer, como siempre, a Yago Hamsen su presencia. A ti por invitarme. Después de la última vez lo que pasó, yo de verdad que no sé ni cómo me has vuelto a invitar. A Yago Jesús, que no lo habíamos tenido este año y quería que estuviese sí o sí en la segunda temporada. Me tenías abandonado y ahora me... No, es mentira. Lo que pasa es que cuando le llamo, el tío no viene. O sea... Pues me alegro mucho de haber estado con vosotros y que mantengáis el estilo y las buenas maneras. Vale, y a Cristian, su primera vez y quizás su última, agradecerte de haber estado aquí y haber compartido con nosotros. A vosotros por haberme invitado. Muy bien, y a vosotros tan solo os veo ahora en Welcome to the Real World. Welcome to the Real World. Y bueno, estamos de vuelta en la parte de Welcome to the Real World, donde nuestro compañero Yago Jesús... Hola Antonio, otra vez. Ha vuelto a venir, no sé quién en el mundo hacker, y bueno, nos trae prácticas orientadas en HIDS y además con un desarrollo que es tuyo, ¿no? Vamos a hablar de Patriot NG, que es un host IDS para sistemas Windows, y como contaba en la anterior tertulia, lo que hace es monitorizar un sistema operativo basado en Windows. Cuando arranca le hace una foto de cómo están las cosas colocadas y si algo se mueve o cambia te avisa. Entonces vamos a hacer 3 demos de cambios que normalmente suelen ir asociados a malware para ver cómo reacciona y cómo te protege. Estaría trabajando a nivel de aplicación y de objetos que modifican en nuestro sistema operativo sin nuestro control. Y me explicabas que también tiene una parte de, oye, ¿lo remedio? ¿Vuelvo a estar como estaba? ¿O es legítimo? En la medida de lo posible, cuando te avisa, te ofrece una solución. Por ejemplo, vamos a ver el cambio de la página de inicio de Explorer, que puede ser algo legítimo que puedes hacer tú. Pero también hay muchas piezas de malware que lo que hacen es adulterarla para que te aparezca pues, una página web maliciosa. Sí. Entonces te da la opción de decir esto es bueno, esto es malo, lo quito o lo dejo, pero por lo menos te avisa. Si hay un cambio, si tú lo estabas haciendo tú, pues dices no, esto es bueno. Si estabas escribiendo un documento en Office,
yo ahí me preocuparía. Es bastante. Es un poco- Se está cambiando su página de Explorer. Es un poco... ¿Lo vemos? Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a hacer un cambio, en este caso es legítimo. Vale, lo vas a hacer efectivamente. Claro, aquí está, en la página de inicio que tú tienes es la de google.com. Y vas a poner Playboy o Pues, cualquier por cosa, ejemplo, sexo.com. Sexo.com, un nombre muy apropiado. ¿Te parece bien? Entonces, Sí, a mí cuando sí, le damos claro. a aplicar, aplicamos este cambio y ahora ves que inmediatamente Patriot te informa Y que... te dice la clave de registro Claro. y todo donde se está produciendo la modificación y el nuevo valor. Correcto, te está diciendo que la clave de registro de Windows donde se almacena la página de inicio ha sido cambiada. Entonces te dice que el anterior valor era google.com y ahora sexo.com. Y te dice que lo puedes revertir. Entonces, si esto no te interesa porque no lo has hecho tú, le dices que sí y de esta forma quedará revertido el cambio. ¿Ves? Si ahora lo volvemos a abrir, herramientas... Nos iremos directamente Ves a que vuelve a estar la anterior, google.com. porque el cambio que ha hecho lo ha vuelto a poner bien. Vale, que esta es la parte también, en cierto modo, proactiva de un HIDS de Claro. detecto algo y tomemos una decisión para remediar. Juntos, claro, porque frente a un sistema basado en firmas, que dependes de tener detectado el malware, este es de comportamiento puro. Lo que hace es, yo cuando arranco tengo una imagen de todo lo que está, tal y como está tu sistema operativo, y los cambios te voy avisando. Por ejemplo, cuentas de usuario. Vamos Sí. a crear un usuario nuevo. Sí, que sería algo muy, es algo muy común, que te generen determinados usuarios en el sistema sin que tú Efectivamente. Por ejemplo, creamos un usuario que se llama Mundo tengas Hacker, ¿vale? Entonces le damos a siguiente para que se cree la cuenta y la creamos. Ajá. Entonces, ahí está Patriot, que acaba de saltar y te dice que se ha creado un nuevo usuario en el sistema, te dice el nombre, que se llama Mundo Hacker, y te dice que puede borrar el usuario. Entonces, si tú consideras que este nuevo usuario no es legítimo. pues le dices que sí y desaparecerá totalmente. Eso si se hace mediante comandos net, ¿funcionaría igual? Es decir, sí. Sí. Porque afecta, vale. Lo que hace es, utilizando WinAPI, la API de Windows, va interrogando por la lista de usuarios. Entonces, cada X tiempo le pregunta a Windows, ¿cuántos usuarios tienes? 5 y estos, muy bien. Cuando aparece un sexto, dice, ¿cuál es el nuevo? Este, y te informa. O sea, da igual que añadas el usuario, incluso manera, utilizando un shellcode, por un exploit, da igual. El tema es que se cree en la lista de usuarios. Oye, pues súper interesante, ¿eh? ¿Y qué otra cosita así, de las cosas que suelen pasar perniciosas, maliciosas, por esos llamados hackers criminales Bueno, terroristas? crackers. Ya. Los hackers... Vas a estar más veces en mundo hacker así, adoctrinándote. Me Los alegro. hackers son buenos. Entonces, otra cosa que hacen es, por ejemplo, intentar colgarte un nuevo proceso para que cuando arranque Windows se arranque con él. Generalmente un malware. Entonces, entre todas las posibilidades que monitoriza Patriot, que va desde claves de registro de startup, también monitoriza las carpetas de startup. Aquí, todo fichero que se copie en esta carpeta, y ves que pone all users, Ajá. ¿vale? Todo lo que se crea aquí, cuando arranque un usuario, Windows se va a lanzar ese proceso. Entonces aquí podría ponerte un keylogger, y cada vez que arranques Windows se arranca el keylogger. Entonces, si copiamos, por ejemplo, este fichero que se llama malware.exe, lo copiamos a la carpeta de inicio, Ajá. le damos a pegar, queda copiado, y ahora Patriot debería de detectarlo, ahí Míralo. está. Patriot ha detectado que hay un nuevo programa en las carpetas Startup, en este caso malware.exe, y te dice que si lo quieres borrar, entonces si tú lo quieres borrar, le dices que sí, y ahora si le damos aquí a F5, se ha borrado. Lo borra. La Vale. carpeta. Y eso a nivel de registro, entonces estás el HK Local Machine, Run Correcto. Once, Run Once X, Run... ¿va controlando todos estos sitios? Correcto, tiene las claves de registro que normalmente son modificadas por malware y las monitoriza. Y cuando hay un cambio, te avisa. Si se crea una, te avisa. Si cambia, te avisa. Joder, pues es muy bueno, Más o tío. menos. ¿Cuántas descargas tienes de esto? O sea, Pues la última vez que lo miré de la versión 2 había unas 10.000. Así que bueno, os animamos a descargaros la herramienta de Yao Jesús, Patriot. Me parece muy interesante para los usuarios que tengan Windows. Entiendo que en Windows 7 lo has probado o es igual. Sí, perfectamente. Windows XP, Windows 7 a 32, 64 bits, y con lo que no lo he probado es con Windows 8. Bueno. Me queda ahí un poco... El día esa 26 de asignatura. octubre, que ya se estará el Stable. Ya, bueno, a ver. Stable. Vale, pues me parece súper interesante. Solo si queremos descargarlo es buscarlo en algún sitio en específico para... security-projects.com, y ahí está la página web del Patriot y otras Y herramientas. otras herramientas tuyas. Correcto. ¿No? Pues os animo. Yao Jesús muchas veces, todas estas cosas las desarrolla
de buena voluntad, es decir, para aportar cosas a la comunidad, animaros a entrar en el sitio y descargar y probar las herramientas, incluso darle un feedback si así lo queréis. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias. Y eso, solo me cabe despedirme de vosotros, pero agradecerte, Yao Jesús, el haber estado aquí con nosotros con la práctica, me parece muy interesante. Y a vosotros, pues tan solo deciros que os veo en la siguiente sección después del informe Dimitri. Estos días he estado escaneando la red y he encontrado una IP interesante. Me gusta cuando la gente conecta su módem USB para tener internet. He lanzado mi exploit y estoy dentro. Estoy escaneando a ver si hay algo interesante. Servidores 2000 y 2003. Presa fácil. Seguramente los Linux tampoco tienen alguna protección adicional. Vamos a ver qué puede hacer el exploit retocado por mí. Mientras tanto, me monto una puerta trasera y así esta red permanecerá para siempre en mis dominios. Y estamos en la sección de fábrica, y a veces en la sección de fábrica, y siempre hemos querido traer nuevos proyectos, gente que se lo está trabajando. En este caso traigo con nosotros a los compañeros Cristian y Rubén. Encantado. Hola Cristian. Que ellos son creadores de, vamos, yo lo he estado analizando con ellos y tal, de Booktrack Team, que es una distribución de Linux que quiere hacer sombra o quiere competir con todas estas distribuciones de auditoría de seguridad informática, etcétera. Y la primera pregunta es, ¿cómo surgió Booktrack Team? ¿Cómo metisteis en hacer una distro para esto? Pues te comento un poquito. Nosotros siempre quedábamos para el tema de seguridad informática, desarrollamos nuestras propias herramientas, programamos y bueno, en un principio empecé esta idea porque hemos utilizado muchas distribuciones y al fin y al cabo como que no se nos acaba de convencer que necesitabais vuestra distribución. Eso es. Vale. Entonces, sí. Eso es. Entonces, el tema de una distribución, el problema que tienen muchísimas herramientas. Tienen mucha cantidad de herramientas, no deja de ser un sistema Linux para usuario, no son máquinas potentes, con lo cual tiene grandes cantidades de carga de trabajo a la hora de poder utilizar 5 o 10 herramientas a la vez. Cuando arrancas el sistema tienes 15 servicios que tienen que arrancar primero antes de que arranque el sistema, con lo cual creemos que es un poco que se te adapta un poco al usuario. Queréis generar una distribución más optimizada como usuario a la hora de utilizar para auditorías de seguridad informática, etcétera, ¿no? La idea de la distro realmente es automatizar en lo máximo posible todos los servicios y herramientas, de tal forma que tú te lo instales y no tengas que irte al wiki no sé qué, ver cómo se instala, seguir los pasos. Quiero utilizar autopound, no tengo que instalar el Postgres, configurar el Postgres. Esto es muy importante. Determinadas herramientas, antes de utilizarlas, hay un periodo de levantar servicios, configurar servicios, que en la vuestra, yo lo he estado viendo, se levantan solos, ves que incluso que están funcionando, con lo cual es llegar y utilizar la técnica, ¿no? Vale, estamos hablando de Booktrack Team, el proyecto, que es descargable ahora, vamos por la distribución 1, ¿no? Sí, es versión 1. Vale, cosas interesantes que te gustaría comentar del proyecto, porque yo ya tengo algunas que preguntar. ¿Qué incorpora? Venga, muévelo un poco para que lo podamos ver. Pues bueno, aquí como puedes ver, nos vamos a aplicaciones, tienes aquí el menú general, donde aparece toda la sección de herramientas. Herramientas categorizadas, de anonimato. Anonimato, tienes mapeo, tienes auditoría web, tienes detección de vulnerabilidades, tienes penetración, open testing, sniffers, fuerza bruta, comunicación, malware, que esto es una nueva sección que nosotros creemos que debería llevar también, porque hay mucha gente que se dedica al testeo del malware, a
a buscar nuevas firmas, etc. Entonces, pues, O a quitar firmas. o a quitar firmas. Entonces, en este caso, pues BookTrack te da la posibilidad de poder manejar malware. Vale. Hay una cosa importante, primero, no pensemos que es una distro igual que pueda ser Backtrack, que lo novedoso y lo que me gustó que incorpora nuevas categorizaciones. Eso es. También vi una cosa muy importante, la posibilidad de en un entorno Linux, habéis conseguido que herramientas como Foca, ¿sabes? Todas estas con Wine, herramientas de Windows que también están integradas, ¿no? Eso es. Aparte de eso, también intentar hacer funcionar malware específicamente para Windows que se pueda hacer funcional en Linux, por lo menos el cliente, el server obviamente no. Otra cosa que tengo que aclarar es que a veces, como el Wine la verdad es que va bastante bien, lo hemos configurado y puesto todo lo que necesita para que ciertas cosas vayan, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja malware en nuestro sistema, porque si tú abres, por ejemplo, coges el cliente de algún troyano, generas el virus, que se llama server.exe, Sí. al ejecutarlo con Wine muchas veces se te infecta tu propio sistema, porque no deja de ser una emulación de Windows y si tú ejecutas un virus en nuestro sistema te puedes llegar, entre comillas, a infectar. Lo que pasa es que, bueno, matando el demonio de Wine no pasa nada, pero hay que tener mucho cuidado también porque al tener Wine no puedes abrir todos los .exe como si fuese... Cualquier cosa, porque estás en verdad, está muy emulado el sistema Windows. Efectivamente, eso sí, todos los cambios que se hace dentro de la carpeta home en .wine, ahí se guardan todos los cambios. El sistema Linux no se ve afectado para nada. Ninguna aplicación se te ejecuta como root. Vale, y que está muy encajonado, como un chmod, una cosa así. Efectivamente, se te puede meter el virus ahí, pero no se te va a iniciar el sistema ni nada. Estará por ahí el ejecutable y poco más. Vale, interesante, entonces hemos visto, hay las herramientas clásicas de test de auditoría de hacking ético, la incorporación de una sección especial de malware, que le ibas a llamar en un principio como laboratorio de malware o algo de eso. Algo así. Sí, para no ir a la cárcel, directamente. La parte que a mí me ha gustado de poder utilizar herramientas de Windows que dan buen rendimiento, pero ya directamente desde la distribución, que he dicho Foca por decir alguna, pero he visto que está por ahí Wireshark, que están... Tienes el Wireshark, tienes el AVIC también, la versión gratis. En Brute Force seguramente habéis hecho funcionar el Brutus, como un Sí, clásico, sí, ¿no? ya, por Eso ejemplo, es. enseñar el Brutus. El Brutus, tienes aquí. El Brutus, el Xhydra, el Hydra, Vale. y, Ahí lo tienes. y funciona Y en funciona. Linux. Eso Es lo que necesitábamos. No, muy bien. También vi una parte muy interesante que es una recopilación de exploits, Eso ¿no? es. Sí. ¿Sabes? Para no solo utilizar los que pueden incorporar Metasploit Framework, sino una biblioteca de exploits, ¿no? Sí, la idea de esos exploits es que nosotros, como bueno, llevamos bastantes años haciendo cosillas, poco a poco nosotros hemos ido recolectando exploits, algunos los hemos compilado, hemos visto que funcionan, entonces bueno, nos hemos dado el caprichito de ponerlo ahí pues para la gente que le gusta los exploits y tal, que sepan que tienen bastantes exploits que no son tan fáciles de encontrar en internet y que bueno, a que le interese que juegue y que busque porque Sí, y los tenéis clasificados. Efectivamente. Por sistemas, que sean sistemas Sistemas operativos, tienes los dos, tienes los locales y tienes los remotos. Tienes para web servers, que tienes los dos y locales. Ajá. Tienes una pequeña recopilación de paquetes Storm, que te los puedes descargar igualmente de la página. Ajá. Y tienes también exploits basados en puertos. Por ejemplo, si le das aquí, basados en puertos, tú le das y como ves te salen todos los números de puertos. Uy, qué bueno, mira, tienes para el 445, pumba, la Eso carpeta, habrá X exploits que te tenéis metes ahí recopilados. y, por Sí, ejemplo, tienes como ahí- 10 o 11 exploits, Eso es. ¿no? Eso es. Joder, en C, bueno, sí, que es una En recopilación. todo, sí. En todos los lenguajes de programación, ahí tienes exploits. Vale, ¿alguna cosa así más interesante? El tema de que hemos añadido antivirus también a Linux Ajá. y de los cuales también puedes monitorizar perfectamente. Con Penguin lo puedes administrar. Ah, qué bueno. ¿Vale? Como ves aquí tenemos el Conky. Eso, el Conky, efectivamente, que esto es lo revolucionario, que vas viendo los servicios que están Eso levantados. es, eso es. El Conky lo que te da la posibilidad es que puedes monitorizar los propios servicios que está utilizando el sistema en tiempo real. Con lo cual, tú mismamente vienes aquí a servicios de sistema, lo tienes categorizado por los servicios, por aplicaciones, Ajá. por base de datos, y tú según la necesidad, pues tienes aquí todo, pues lo levantas, ¿vale? Pues, Sí, en la cuenta de administración privilegios. y Y ahora se levantará ahí, ¿no? eso es. Se tiene que levantar. Ahí, Oye, pum. pero eso es súper cómodo, me lo comentaba el otro día cuando hacíais lo del anonimato, ¿no? Que de alguna manera empieza a subir todos los servicios, Aquí ¿no? te lo levantamos, Sí. nos venimos aquí a anonimato Sí. y, perdón, aquí a proxy y le das al Vidalia.
Le das al y Vidalia. todo lo que y ya está funcionando. Eso es. Sí, todo lo que Le das, necesite vas a ver que te va a ir levantando todos los servicios que necesite. Y en el Conky lo van monitorizando que están, míralo, el Privoxy precisamente y el Tor. Eso es, y como ves te levanta todos los servicios necesarios para que pueda funcionar esa aplicación. Que esa es la movida muchas veces que pasaba, que tenías que estudiar e instalar el Privoxy y después meter el Tor. No, ahora, o sea, de verdad, nosotros la hemos estado viendo con ellos un rato, es muy buena. También que cabe decir que esta gente ha estudiado conmigo, han sido de alumnos míos. Eso es. Ya es como Kung Fu, superar al maestro, ¿sabes? No, pero es muy interesante. No sé si queréis referir alguna cosa más de la distribución, ¿sabes? O quién está participando ahora mismo. Ahora mismo, bueno, comenzasteis vosotros, eso es. Pero a fuerza de machacaros de días enteros y meses, ¿no? Eso es. Sí, efectivamente, fueron muchas noches sin dormir, dale que te pego. Me imagino, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros ahora estamos desarrollando la versión 2, está en una fase de beta, estamos desarrollando nuevo software, bastante nuevo software, bastantes GUIs nuevas para manejar grandes herramientas. El Conky también va a ser muy distinto, lo vamos a dejar un poco así en sorpresa. Y ahora lo que hemos hecho es crear una comunidad, Booktrack Community, en el cual la gente que nos ha mandado mails, que más o menos cumplen un perfil, que se puede encajar a lo que buscamos. Claro, sí, de poder colaborar y hacer crecer el proyecto, efectivamente. ¿No? Bueno, la verdad es que ahora somos activos, somos unos 13 o así, y la verdad es que notamos bastante diferencia porque siendo 2 a 13 eso sí, es bastante, se nota la carga. ¿sabes? La verdad es que tenemos gente con bastante nivel, que está haciendo cosas de comunidades muy curiosas. Y bueno, yo como te dije, como esto llega también a bastantes países latinoamericanos, si alguien quiere colaborar también, que sepa, pues mira, necesitamos ahora desarrolladores de Java, de C, de sí, o alguien que sepa mucho de anonimato, alguien que sepa mucho de exploit. Alguien que quiera colaborar, sí, que nos mande un mail, y obviamente nosotros no podemos coger a 100 personas, pero bueno, tenemos pensado coger a unas 10 personas más o menos. Pues no, me parece interesante y sí es importante soportar y ayudar a proyectos que nacen así, es decir, porque es de horas de trabajo de personas que se lo han currado ellos. Después ha llegado más personas que han enriquecido el proyecto. Si queréis colaborar con la gente de Booktrack Team, con Cristian, con Rubén y con el resto de desarrolladores, sí es lanzarle un mail es la lista de Booktrack, ¿no? Sí, que sea concretamente el mail. Eso es staff@booktrack-team.com. También en la web, en contact, pueden contactar con nosotros sin ningún problema. La web que la veréis en algún momento pasar por debajo de nosotros, ahí podéis contactar con ellos, pero también es eso, que sea lo que se busca, o siempre lo que buscamos en el mundo de hacker es que sea, gente responsable, gente que pueda aportar o que su esfuerzo personal haga crecer el proyecto. Es decir, pues ellos estarán encantados de que podáis contactar y ojalá, hoy sois 13, ojalá seáis esos 23 o esos 25 que necesitáis para hacer crecer. Han querido traer la primicia, ahora mismo solo se puede descargar Booktrack Release 1, por decirlo, ¿no? Eso es. Pero está ya casi en marcha y bastante madura la versión 2, con muchas mejorías. Ya te lo sabemos de Team Petit Comité. esa me la van a regalar a mí hoy. No, sinceramente, la versión 2 no va a tener nada que ver, va a ser totalmente diferente. A ver si después no va a ser estable como esta, tío. Va a ser muy estable, ya hemos hecho cuentas de cronometraje de rendimiento y te digo que va a ser más potente. Eso es. Bueno, primero, animaros a hacer descargas de esta, probadla. Es como todo, como cuando bajabas Wi-Fi Slacks, cuando bajas Backtrack. Es decir, yo sí recomiendo descargarla, probarla. Estos puntos importantes que hemos destacado, estas comodidades de velocidad y de tener los servicios levantados, los repositorios de exploit, herramientas de Windows, os va a gustar. Otro detalle que quería dar es que, por ejemplo, en el Conky podemos ver que hay herramientas que pone Not Installed, ¿vale? Todo lo que aparece en el Conky, hay un script en el menú en el cual si tú le das, por ejemplo, el Nessus no te viene instalado por defecto, lo que pasa es que lo hemos instalado aquí pues para mostrar. Pues sí, teníamos que mostrarlo lo que sea, pero en el Nessus, por ejemplo, nosotros nos vamos al menú y podemos ver, por ejemplo, ¿dónde está el Nessus? Aquí. Que tenemos el Nessus Installation. ¿Qué hace este script, por ejemplo? Ahora, como está instalado, si tú le das, no te lo va a instalar, directamente te va a saltar el Nessus porque está configurado así el script. Pero esos scripts de instalación lo que hacen es guían al usuario mediante unos pasos
para poder instalar. Es decir, no tienes que hacer el apt-get install, irte a registrar a la página web. Lo que hace esto es, te lo instala. Oye, ponme tu usuario, dime qué contraseña quieres. Vale, ahora métete en este link para mandar el mail para recibir el Vale, si es como un wizard seguido, Efectivamente. se sale de aquí para dejar instalado la herramienta. Efectivamente, por ejemplo, con el OpenBus también tenemos lo mismo. Con los antivirus, si queréis instalar alguno, igual se instalan en un momento. Es algo opcional. Alguno que te da una pregunta, pones tú en plan de ¿quieres que se instale en tal? Tú no, sí, no, tal, y te lo va instalando todo. Entonces, es otra cosa que queremos hacer ver, ¿no? O por ejemplo, System Service, si nos vamos a Snort, por ejemplo, Sí. que hemos hablado de IDS hoy, pues mira, De IDS, efectivamente. pues automáticamente te sale esto donde te pregunta tu usuario, qué interfaz quieres que crea. Ah, ya lleva tu Snort Claro, entonces- preconfigurado. Solo hay que Eso darle los datos básicos, claro, para que sepan en qué red estoy, entiendo Claro, yo, sí. con qué usuario voy a trabajar, Eso es. etcétera. Muy bueno, ¿eh? Por ejemplo, pues eso, pones la introducción del usuario, que es BookTrack, entonces te dice ¿Qué tarjeta quieres qué tarjeta, utilizar? pues en este caso estamos utilizando la VLAN 0 porque ya lo sé, ¿vale? Entonces directamente te está preparando la interfaz para Snort, ¿vale? Entonces como ves aquí en el Conky también te aparece Y te levanta MySQL, que también te utilizas la Snort, SQL, obviamente. eso es. Pues no, cuando la vi, esta fue la funcionalidad que más me gustó. Es decir, que habéis unido esos procesos intermedios tediosos, Eso es. que oye, que de verdad es que se pierde más tiempo haciendo eso que Sí. utilizando la herramienta, para que desde los frameworks y tal se instale, se levante todo y funcione. Claro, la idea del sistema es que lo puedes hacer a nivel de consola, puedes hacer lo que quieras, pero también sea un poco mouse clicker, ¿no? De que le doy y me va y no me... Productividad. Sí, Es que efectivamente, las cosas no pues- perder, no instalártelo y venga a acertar, porque al final estamos, lo que tú dices, haces una quedada hacking con quien quieras y estás 2 horas, Instalando Y cosas haciendo para cositas. funcionar la herramienta. efectivamente. Pues mira, y aquí tenéis el explico, de igual manera. No, es el Ah, Snort no, Report, el Snort ¿vale? Report, Una vez que perdón. ya levantas los servicios de Snort, pues ya te puede también, Sí, sí, también tienes la posibilidad de, tienes el Login Master y tienes el base, es decir, tienes diferentes interfaces de administración de reglas de Snort para el gusto del usuario. Este es el base, es el que utilizo yo con los alumnos, está muy bien. Pues nada, primero, bueno, más que nada, me ha parecido muy interesante a la gente del mundo hacker y por eso estar aquí, animar a otras comunidades de Hack4Crack, del hacker.net, quien quiera, sí puede contactar con Mundo Hacker y estar aquí, compartir sus investigaciones y que de alguna manera aquellos que realmente os interese apoyéis a BookTrack Team, a Cristian, a Rubén y a todos y a los nuevos compañeros que hay y agradeceros vuestro tiempo de haber estado aquí y habernos traído la distro para compartirla. Pues muchas Nada, gracias. gracias a vosotros por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de poderlo mostrar a todo el mundo. Y a ti también, Rubén, que habla poco, Sí, pero... yo es que no estoy todavía muy... Rubén es el que hace- aún me el que tengo que crea adaptar. paquetes.dev. Yo estoy de estar enfrente del portátil, ¿no? Muy bien. Pues nada, a mí solo me cabe deciros a todos que gracias por vuestro tiempo y que nos vemos en el siguiente Mundo Hacker.